Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Estadística Computacional. En este vídeo vamos a dar una introducción a la inferencia estadística para explicar en los próximos vídeos tanto la estimación puntual como la estimación no puntual, que son simplemente los intervalos de confianza. El documento que veis en pantalla lo podéis encontrar en el link que aparece abajo. Entonces, vamos a comenzar por una serie de definiciones. La primera definición que tenemos que dar es la de población estadística, que es el conjunto de referencia del que vamos a extraer las observaciones, es decir, el conjunto de todas las posibles unidades experimentales. Luego tenemos el concepto de muestra, que viene muy ligado al concepto de población. Se denomina muestra al subconjunto de elementos de la población que habitualmente utilizaremos para realizar un estudio estadístico. Y os preguntaréis, ¿cuándo se toman muestras? Bueno, pues las muestras se toman cuando es difícil o imposible observar a todos los elementos de una población estadística, y por ello se recurre a la muestra. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la inferencia estadística? Porque hasta este momento simplemente hemos dado dos definiciones. Bueno, pues el objetivo principal de la inferencia es llegar a conocer ciertas características de una población a partir de la muestra. Y a este proceso se le denomina inferencia. Es decir, vamos a tener una muestra a la que vamos a estudiar y todas las características y todos los métodos que utilicemos en esa muestra darán unos resultados y esos resultados los vamos a poder extender a la población. A este mecanismo se le llama hacer inferencia. El ejemplo nos dice que si quisiéramos conocer las características de los enfermos cardíacos en cuanto a calidad de vida, tratamiento, edad de aparición de la enfermedad, sexo, etc., difícilmente podríamos acceder a todos y cada uno de los enfermos cardíacos que existen, que en este caso sería la población de estudio. Cuando estamos tratando con todos, en este caso, enfermos cardíacos, pues tendríamos la población. Pero eso es básicamente imposible, por decirlo de alguna manera, y en lo que se va a recurrir es a una muestra. Entonces, a través de los hospitales, pues vamos a encontrar una cantidad determinada de este tipo de enfermos. Por ejemplo, 1000. Se puede poner en la muestra el número de unidades muestrales que queráis. Nuestro objetivo no sería conocer las características de esos 1000 enfermos en concreto, pero lo que vamos a hacer es utilizar el conocimiento de esos 1000 enfermos para obtener conclusiones sobre todos los enfermos cardíacos, que sería la población. Y entonces volvemos a la misma idea de proceso mecanismo al que llamamos inferencia estadística. Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco la ilustración de población y muestra para que tengáis una idea gráfica de lo que significa. Y una vez hemos establecido esas definiciones, pues vamos a introducirnos un poco más en el mundo de la inferencia y vamos a tratar los estadísticos, estimadores y parámetros, las diferencias que hay entre ellos y lo que significan. Entonces, un estadístico es una medida que se usa para describir alguna característica de una muestra. Por ejemplo, puede ser la media, la mediana, la desviación típica, etc. Y un parámetro es una medida que se usa para describir la misma característica pero referente a la población. Esto es importante y lo único que tenéis que recordar es que el estadístico está relacionado con la muestra y el parámetro con la población. Cuando el estadístico se calcula en una muestra con idea de hacer inferencias sobre la misma característica en la población, se le va a llamar estimador. Y esto tiene un pequeño esquema que he puesto aquí abajo. Este esquema lo único que trata es de que veáis la relación entre los estadísticos de la muestra y los parámetros de la población. Si por ejemplo estuviéramos hablando de la media, pues la media de una muestra se representa con una X barra y luego esa media, cuando estamos refiriendo a la población y por tanto es parámetro, pues lo tendríamos como mu. De la misma manera, pues tenemos la desviación típica, que la representamos con una S, si estamos hablando de la muestra, y con sigma si estamos hablando de la población. Y acordaros que la desviación típica es la raíz de la varianza y por tanto, pues en nuestro caso la varianza se representa con S al cuadrado
en caso de estar hablando de la muestra, y si estamos hablando de la población, pues sigma al cuadrado. Eso en cuanto a una variable cuantitativa. En el caso de tener una variable categórica, pues no tiene sentido hablar ni de media, desviación típica, etc., sino que estaríamos hablando de porcentaje o proporción, que también podéis ver el nombre proporción. Entonces, ahí simplemente vamos a tener P gorro como estadístico de la muestra, y en ese caso, cuando estemos hablando de la población, el parámetro será una P. Entonces ahora lo que vamos a tratar es la estimación puntual y después la estimación no puntual. La idea básica de la estimación puntual es que nos va a devolver o proporcionar un valor concreto al parámetro que estamos estudiando. Sin embargo, en la estimación no puntual no nos va a dar un valor concreto, sino lo que vamos a construir es un intervalo que se va a denominar intervalo de confianza, donde vamos a decir que ese parámetro está en ese intervalo, pero no le vamos a dar un valor concreto, sino un rango de valores. Entonces, bueno, vamos a empezar por la estimación puntual. Y de ahí, pues lo primero, la distribución normal, que entonces vamos a estar hablando de la x barra que hemos hablado antes, s al cuadrado y s. Bien, consideramos una población cuya característica en estudio sigue una distribución normal muy sigma, donde mu es la media y sigma la desviación típica. Recordar que mu y sigma se están refiriendo a la población. Entonces, si extraemos una muestra representativa de la población, entonces el estimador puntual de mu será x barra, que x barra es la media de la muestra, que es esta que tenéis aquí, la fórmula. Es simplemente pues sumar todos los valores de la muestra y dividirlos entre el número total que hay en la muestra. De la misma manera, el estimador puntual de sigma al cuadrado será s al cuadrado. Sigma al cuadrado, recordar que es la varianza poblacional, y s al cuadrado la vamos a denominar cuasi varianza muestral, donde os he puesto aquí la fórmula que lleva. Y para la desviación típica sigma se obtiene como estimador s, que simplemente hacer la raíz. Entonces, el teorema central del límite nos asegura que si la muestra es razonablemente grande, la distribución de la media muestral de la variable que se está estudiando sigue una distribución normal con media mu y desviación típica sigma partido de raíz de n. Esto es esto que tenéis aquí. Es decir, que si yo tengo una muestra razonablemente grande, la media que voy a obtener de esa muestra va a seguir una normal mu, sigma partido de raíz de n. Es decir, de media mu y desviación típica, lo que tenéis aquí. Que en vez de querer la desviación típica queréis que os dé mu y sigma al cuadrado, es decir, la varianza, pues lo único que tenéis que hacer es elevar esta fracción que tenéis aquí al cuadrado. Eso hablando de la distribución normal, y ahora tenemos la binomial, que sería aquella cuando hablamos de una variable no cuantitativa. Entonces, en este caso, como tenemos una variable nominal, se estudiará el porcentaje o proporción de unidades experimentales en cada uno de sus valores. Es decir, el pegorro se define como una fracción que en el numerador tenemos número de veces que aparece el suceso A o la característica que queremos estudiar, y en el denominador aparece n, que es el tamaño de la muestra. Recuerda que el porcentaje está expresado en tantos por cien, y esto es importante, y la proporción en tantos por 1. Entonces, si llamamos P a la proporción o porcentaje, si tomamos muestras de tamaño suficientemente grandes, la distribución de dicha variable será la siguiente. Al igual que pasaba con la media, en el caso de la distribución normal, pues aquí también vamos a poder distribuir o asignarle una distribución a pegorro. Entonces, aquí tenéis que ver la diferencia. Si usamos el término porcentaje, como viene expresado en tantos por 100, se va a distribuir como una normal P, la raíz de esto que tenéis aquí con un 100 en ese lugar. En caso de que estemos usando el término proporción, su distribución será una normal P, raíz de P por 1 menos P, es decir, ese 100 que poníamos antes lo tenemos que cambiar por 1 y lo tendríamos. Y su varianza simplemente pues es elevando esto
o esto al cuadrado, que lo tenéis aquí. Esta sería la correspondiente cuando hablamos de proporción, pero vamos, que si habláis de porcentaje es lo mismo, lo único que en vez de un 1 hay que poner un 100. Y ahora ya pasaríamos a la estimación no puntual o estimación por intervalos. Entonces la estimación por intervalo nos proporciona un intervalo de valores donde el parámetro se puede encontrar, junto con un nivel de exactitud o fiabilidad de la estimación que se denomina nivel de confianza. Un intervalo de confianza para un parámetro es un intervalo calculado a partir de la muestra, que contiene al parámetro con un alto grado de seguridad. La fórmula general de los intervalos que se van a ver es la siguiente, y es, vamos a tener el estimador, es decir, el valor del estimador, más o menos el error. Entonces, en general, el centro del intervalo es el estimador del parámetro en el que estamos interesados. En general, no tiene por qué ser siempre el valor del estimador el centro del intervalo. Y a partir de aquí, bueno, pues tenemos varios tipos de intervalos. Entonces tenemos intervalo de confianza para la media de una población de varianza sigma conocida. Ahí es sigma al cuadrado conocida. Intervalo de confianza para la media de una distribución normal de varianza desconocida, ¿vale? Daremos los dos casos. Intervalo de confianza para la varianza poblacional de una distribución normal y el intervalo de confianza para la proporción. Entonces estos serían los intervalos que vamos a ver en los próximos vídeos. Entonces el planning para los próximos días será el siguiente. Vamos a ver vídeos sobre estimación puntual, que son muy sencillos porque simplemente hay que aplicar las fórmulas de la media, la desviación típica, etc. Y luego tendremos estimación no puntual, que será donde veremos todos los tipos de intervalos, cada uno por separado. Además, acordaros que también intentaremos reproducir lo que vamos a hacer, pero en Python. Por tanto, si vamos a ver estimación puntual, también la veremos en Python. Y la estimación no puntual, o la estimación por intervalos, también la vamos a ver en Python. Así que si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos de estimación puntual y estimación no puntual. Si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.